Vamos a tener una charla llamada Nombrar es conjurar. La magia en la saga de Terramar de Úrsula Le Guin. Lucas Vargas Sierra, escritor y magíster en escrituras creativas, es el que nos va a dar esta charla que convoca la Universidad Pontificia Bolivariana. Démosle entonces una bienvenida a Lucas. It's in the water, baby. It's in the pills that bring you down. It's in the water, baby. It's in your bag of golden brown. It's in the water, baby. It's in your family tree. It's in the water, baby. It's between you and me. Clave para cuando estén absolutamente nerviosos antes de hacer algo, hagan previamente una cosa en la cual son terriblemente malos, como cantar. Una vez uno supera esa barrera, ya el miedo queda un poquito atrás. Es imaginarse el peor escenario posible antes de montarse en el avión. Detallar cómo se sueltan las alas, cómo se resquebraja el casco y cómo uno, diminuto saco de huesos, se desploma desde 16.000 pies de altura. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la generosidad de la presencia. Hoy voy a estar acompañando una charla que hemos llamado Nombrar es conjurar, sobre la obra de literatura fantástica de Úrsula Le Guin, sobre la saga de Terramar. Para eso voy a estar pasando unas diapositivas, no se preocupen, no tienen mucho texto, entonces no será extra necesario que se vean. Yo, como una especie de plan B, las había traído a la antigua, por si no teníamos dónde presentar. Entonces, es una ventaja que haya presentación. Lo segundo es que si me excusan 30 segundos, voy además a terminar de preparar el escenario. Segundo tip, para cuando uno esté muy nervioso, después de hacer algo en lo que es terriblemente malo, haga algo inesperado y sin ningún sentido, como poner un cuenco de madera en una de las sillas. Perfecto. Ya ahí podemos comenzar. Mucho gusto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Lucas Vargas, soy docente del pregrado en estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana y a nombre de la universidad es que hoy les hablo desde aquí. Vamos a estar hablando de literatura fantástica, vamos a estar hablando de literatura fantástica de una autora que se llama Úrsula Le Guin. Yo quisiera tener un primer momento, antes de entrar ya en el tema de cómo se inventa la magia Le Guin, un breve instante para hablar sobre ella. Siguiente, por favor. Anterior, por favor. Ah, no hay un intermedio, perfecto. La diapositiva desaparecida. Bueno, Úrsula Le Guin. Sí, podemos hacerle siguiente. Esa está perfecta. Yo llego a Úrsula Le Guin cuando estaba en el colegio. Estaba en octavo, eso implica que corría el maravilloso año de 2003. Y tenía un amigo con el cual nos prestábamos libros de literatura fantástica. Era el único otro lector del colegio. Habíamos atravesado juntos la lectura del Señor de los Anillos, habíamos atravesado juntos la lectura de los tomos de Harry Potter que se habían publicado hasta ese momento. Y pues Manuel tenía un hermano mayor que tenía una biblioteca de literatura fantástica más grande que la de cualquiera de nosotros dos. Después de todo, éramos un par de pelagatos de 13 años que no tenían acceso a la compra de libros por aquello de que no teníamos un peso en el bolsillo. El hermano mayor de Manuel nos presentó muchas obras. Nos presentó La canción de Albión, nos presentó El Eternauta, y eventualmente le prestó a Manuel el primer tomo de la saga de Terramar, de Úrsula Le Guin. Úrsula Le Guin es una escritora estadounidense de fantasía y ciencia ficción. Se construyó en ese nicho, se construyó en esos géneros, y su obra de fantasía comienza con un libro llamado Un mago de Terramar.
Cuando Manuel me prestó un mago de Terramar, yo me aburrí mucho. Me aburrí mucho porque, aunque, me encanta la multiplicación de los lucas al infinito. Ya se detuvo la multiplicación de los lucas al infinito. Porque, aunque este dilema es un dilema que conocemos, la pluma y la espada, ¿qué es más fuerte de las armas y las letras, Don Quijote? Aunque ese dilema de la pluma y de la espada es una paradoja o es una pregunta que hemos habitado durante mucho tiempo, y aunque quienes como uno tengan más cuerpo de escritor que de espadachín, y aunque uno admitiera o quisiera admitir la verdad del dicho que habla sobre la fortaleza de la tinta por encima de la fortaleza del acero, en el fondo, el joven que era seguía considerando que la espada era más fuerte que la pluma. Y el gran dilema de la narrativa fantástica de Le Guin es que ella siempre va a insistir en lo contrario. Le Guin siempre va a insistir en que la fuerza no está en la espada, sino que la fuerza está en la pluma. Y lo va a insistir de muchas formas. La más bella de ellas es su propuesta alrededor de la magia en su mundo fantástico. Podemos darle siguiente, por favor. Vale, este es el itinerario de recorridos que hoy les invito. Vamos a viajar por 4 lugares de la geografía fantástica de Le Guin. Ella en este momento no me perdonaría no haber incluido una diapositiva de sus mapas, porque fue apasionada con la cartografía. Y todo lo que creó, no solamente en el universo de Terramar, sino en los universos de su ciencia ficción, tiene un mapa delimitado, necesitaba dibujarlos. Sin embargo, pues lo que les invito es a que lo dibujemos mentalmente. Entonces prendo videoim número 2, videoim imaginario a mi costado, y en el videoim imaginario quiero que vean una serie de islas. Ninguna es demasiado grande, a diferencia de nuestro planeta, que es continental y las islas son pequeñas excepciones. Este mundo, que es el mundo de Terramar, es mayoritariamente isleño, con islas de pequeños tamaños, ninguna demasiado grande. Vamos a hacer un recorrido por 3 de esas islas. Vamos a viajar desde Gont, esta islita diminuta en el extremo sur, hasta Roque, esta isla que queda como en el centro, rodeada por mar, como todas las islas. A lo que me refiero es que ninguna otra isla está lo suficientemente cerca. Y finalmente vamos a ir a los confines, estas islas que quedan aquí, casi que en el límite del mapa, que sería algo así como el límite del mundo. Y finalmente pues haremos el viaje de regreso, porque todo viaje es siempre el viaje de regreso. Entonces saldremos de Gont para viajar a los confines y regresar a Gont. Nuestro primer escenario, siguiente, es un tierrero. Como en la larga tradición de viajeros que parten de su casa y que anhelan volver a su casa, la casa a la que desean volver es una casa ubicada en un arenero. Gont es una isla pedregosa, es una isla donde la cosecha y los trabajos de labrantío exigen mucho del alma humana, las cosas no crecen fácil. Gont es una isla chiquitita, y en esa isla chiquitita vamos a encontrar a nuestro protagonista, al protagonista que Le Guin elige para guiarnos a lo largo de 5 novelas y un libro de cuentos, que corresponde a la saga de Terramar. Ese protagonista lo llamaremos Gavilán. Y aquí aparece el primer gesto completamente leguinesco del universo que les invito a visitar. Este gesto leguinesco tiene que ver con los nombres de las cosas. La magia de Le Guin, el sistema que se va a imaginar, estamos en un universo fantástico. En Terramar hay dragones, en Terramar hay brujas, en Terramar hay hechiceros, en Terramar hay magos. En este universo, la forma de hacer magia tiene que ver con cómo nombramos las cosas. Entonces, vamos a la siguiente imagen, por favor. Quiero contar esta anécdota. A mí me encanta porque en realidad
no es tan distinto la presentación que había preparado a las tarjetas que había traído. Vamos a empezar hablando de esta cabra. Nuestro protagonista, Gavilán, es un niño huérfano de madre, como deben ser los héroes en muchas de las historias clásicas de fantasía, que trabaja con su padre, que es el herrero del pueblo. Sin embargo, a él no le gusta mucho la herrería, porque la herrería es un oficio ingrato, difícil. Estar todo el día entre fuelles y entre candela deshidrata a cualquiera. Él prefiere vagabundear por los campos. Y alguna vez, vagabundeando por los campos, descubre a la bruja de la aldea alegando con una cabra que ha decidido montarse a un techo, porque las cabras hacen eso, en la fantasía y en la realidad. La bruja, cansada de alegar con la cabra, eventualmente le dice algo. Y la cabra desciende. El niño se aprende la palabra y una vez jugando, rodeado por el rebaño que le han dado a cuidar, dice la palabra que le escuchó a la bruja. Las cabras entonces lo rodean y no se le separan, y a donde él se vaya va rodeado de cabras e intenta espantarlas y las cabras siguen cerca. La bruja se entera, va donde él, rompe el hechizo que el niño sin querer había hecho y decide enseñarle qué era lo que había pasado. Lo que había pasado, que es la base de la magia de Leguín, es lo más antiguo, es la magia más antigua a la que tenemos acceso como sociedad, como civilización. Anterior. Bien. No señalé, no hice absolutamente nada. Dije anterior y la diapositiva se devolvió. Eso es telepatía, ¿cierto? Jean Grey en Los Hombres X, moviendo cosas con la mente. Mano arriba, Mateo. Mano arriba, Mateo. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Miren para atrás de nuevo. Mano arriba, Mateo. Funcionó, perfecto. Hago magia. Hace 10.000 años, seres humanos paleolíticos, alrededor de la hoguera, alguien tuvo sed. Y ese alguien dijo, porque tenía sed, simplemente expresando su deseo en voz alta, agua. Y misteriosamente un cuenco con agua apareció a su lado. Ya lo hacemos muertos de risa, claro, obvio, pues ya usamos el lenguaje para eso, que es comunicarse. Incluso comunicarse en ausencia. Incluso comunicarse sin tener que señalarle a la gente, mueve esa silla, no. Mover silla y la silla se mueve. Ya no lo voy a poner a prueba en este momento, pues, pero mover silla. Mover silla. Bien, ¿sí ven? Magia. Esa primera idea del lenguaje como magia es la que va a retomar Leguín para su obra. En la obra de Leguín hay dos tipos de idiomas. Algo que llama la lengua común, que es el que hablamos todos los días, silla, parlante, micrófono, María, Daniel, segundo, cámara, Mateo. Y otro lenguaje que Leguín va a llamar la lengua antigua o la lengua verdadera. Un lenguaje que fue el que hizo que las islas salieran de los mares. Un lenguaje que fue aquel en el cual alguien dijo hágase la luz y la luz se hizo. Lo que se diga en la lengua verdadera comanda a las cosas, conjura a las cosas. Esto es, si quieren, muy filosofía del lenguaje siglo XX, ¿cierto? El lenguaje crea la realidad, perfecto, lo que sea. En el mundo de Leguín es literal, no metafórico. Quien domine la lengua verdadera es capaz de ordenarle al mundo natural que haga cosas. Por ejemplo, si yo le digo a la cabra su nombre verdadero, la cabra se baja del techo. Si yo le digo al gavilán su nombre verdadero, el gavilán acude desde los cielos a mi mano. Si yo le digo al árbol su nombre verdadero, puedo pedirle que crezca más rápido o más lento o se marchite. Les había dicho que Gavilán no se llamaba Gavilán. Gavilán es una persona a la que le dicen Gavilán hasta que llegada a la mayoría de edad obtiene su nombre verdadero. ¿Qué pasa si alguien le dice a una persona su nombre verdadero? En el mundo de Leguín, lo mismo que con las cabras y con los árboles y con las piedras y con el resto de las cosas. ¿Qué pasa cuando alguien nos habla con nuestro nombre verdadero? Este ejemplo de la magia del lenguaje, y retorno a él, por fantástico que sea en Leguín, tiene ejemplos en la cotidianidad.
Yo me acuerdo que alguna vez cuando tenía 6 años descubrí la palabra que convocaba el silencio en los adultos. Ya había escuchado la palabra, así como el joven gavilán escuchó a la bruja pedirle a la cabra que bajara, y la había guardado en alguna parte. Y estábamos en una reunión, un sábado en la noche, la familia de mi papá, tíos, tías, y estaban conversando, estaban animados. Y yo dije la palabra que en ese momento no sabía, que era el hechizo del silencio. Muy seguro de lo que estaba diciendo, yo creía que era el hechizo de la risa. Yo creía que la palabra hacía reír, no que hacía callar. Y en la mitad de la fiesta, para sumarme a la alegría general, el Lucas, de 5 años, dijo, ¡piró! Y el silencio acudió. La palabra crea la realidad. Esa es la magia de Leguín. En este Gont, entonces, donde estamos, donde un niño acaba de ser rodeado de cabras, donde una bruja acaba de enseñarle que ese era el nombre verdadero de las cabras y que, por tanto, no lo podía usar a la ligera, comienza el viaje de nuestro héroe. Y este héroe va a recorrer toda la isla aprendiendo de todas las brujas y de todos los hechiceros de poca monta que viven en Gont. Recuerden que Gont es un peladero. Aprendiendo de cada uno y de cada una las palabras de otras cosas. Eventualmente aprende la palabra de las nubes y aprende la palabra de la niebla. Y cuando unas tribus extranjeras visitan la isla para llevarse a su población de esclava, él le pide a las nubes y a la niebla que los defiendan. Y ahí comienza el viaje del héroe como tal. Ahí este personaje, Gavilán, va a comenzar a ser reconocido. Vamos a la segunda. Ya nos fuimos de Gont, ya contamos la cabra, ya el niño comenzó a aprender, eventualmente siente que la isla le queda chiquita y decide lo que decide cualquier persona que siente que su lugar le queda pequeño, irse a crecer sus conocimientos. Viaja a Roque. Roque es la escuela de magia de Leguín. Es una isla apartada, mucho más próspera que Gont, pero todavía no opulenta, donde los hechiceros y los magos de mayor nivel enseñan su arte. Cuando Gavilán llega a Roque, va a encontrarse con 3 cosas esenciales. La primera de ellas, siguiente, donde aprende uno, yo me alejo, yo me acerco, yo no sé si esto está retorno tan, bueno, no hay lío. Si la magia son las palabras, mayor cantidad de palabras verdaderas significa mayor poder mágico. ¿Dónde aprende uno nuevas palabras? El primer aprendizaje de Gont es en los libros. En Roque hay una torre donde vive la persona que tiene el secreto de todos los nombres. Todos los nombres no se los sabe de memoria, están consignados en libros. Leguín, con esa sutileza hermosa que de pronto no supe apreciar cuando tenía 13 años, sugiere que la forma de conocer a mayor profundidad la magia es leyendo. Y va uno a ver y ve. Porque efectivamente es en el proceso de lectura que este mago metafórico, o que cualquiera de nosotras, podría encontrar nuevas palabras con las cuales relacionarse con el mundo. Y por tanto con las cuales decirle al mundo que ojalá haga ciertas cosas. Uno dice esto y comienza a derivar peligrosamente en la línea del secreto. Procuremos no caer del otro costado. Soy consciente de ello, ahorita volvemos sobre eso. Lo segundo que va a encontrar Gavilán en Roque es el bosquecillo inmanente. Siguiente. A mí me encantan estas presentaciones de PowerPoint que son simplemente signos predeterminados porque lo obligan a uno a trabajar con muy poco. En Roque hay un bosque y es un bosque distinto a los bosques que ha conocido Gavilán en su tierra primera. Es un bosque donde las cosas parecen hablar. Es un bosque que obliga a la atención. Si el primer aprendizaje para descubrir nuevas palabras mágicas está en la lectura, el segundo aprendizaje para descubrir nuevas palabras mágicas está en la contemplación atenta de la naturaleza. ¿Vieron cómo pasamos del siglo XVII del movimiento ilustrado al siglo XVIII del movimiento romántico? La verdad de las cosas en el estudio, la verdad de las cosas en la naturaleza.
Es precioso lo que ella va planteando. Esos son los aprendizajes que va teniendo Gavilán. Aprende leyendo, luego aprende contemplando las formas en el bosque. Y hay un último aprendizaje. Hay un último aprendizaje necesario para conocer el peso de las palabras, la fuerza de las palabras. Eventualmente, el adolescente que ya ha aprendido magia, que ha demostrado que tiene talento, cegado por el orgullo, decide mostrar que su conocimiento de la palabra es suficiente incluso para convocar, para llamar a espectros desde el reino de los muertos. Y va a nombrar con el nombre verdadero a alguien que llevaba 1000 años en la tumba. Ya aprendimos, por una parte, el conocimiento del estudio. Ya aprendió, por otra parte, el conocimiento de la contemplación. Esto lo podemos llamar formación en el logos, en el conocimiento. Esto de la contemplación lo podemos llamar formación en la estética. Falta un último aprendizaje, los límites del qué hacer o qué no hacer, la formación ética. Y el aprendizaje ético de este personaje va a ser el enfrentamiento con el mundo de los muertos, que al final termina siendo el aprendizaje ético de cualquiera de nosotros, pues. La conciencia de la mortalidad, la cercanía de la mortalidad enseña cosas que no puede enseñar nada más. Incluso enseña palabras que no puede enseñar nada más. El aprendiz de mago invoca a los muertos, casi muere en el proceso, y es quizás, o sería, el último aprendizaje que va a tener en la escuela de Roque. Falta otro, en este itinerario apresurado que les estoy trazando. A la entrada de la escuela hay una puerta. Frente a la puerta hay un portero, un guardián, como el de Kafka, que dice quién puede entrar, pero sobre todo que dice quién puede salir. Una vez el aprendiz ya ha leído mucho y ya ha mirado mucho y ya ha reconocido el límite de sus poderes, al viajar al reino de los muertos, tendrá que pasar una última prueba, y es salir de la escuela. Para salir de la escuela, el portero le pregunta o le pide que adivine su nombre verdadero. Recuerden lo que había contado ahorita, en este universo que estamos manejando, decir el nombre verdadero es imposible. El portero le llamamos portero porque es el portero, así como a Daniel le diríamos el peludo porque es el peludo. No se sabe entonces, no puede saber cómo se llama. Podría pasarse la vida entera intentando adivinar. Pero el portero, pues, no lo va a dejar salir si no adivina, si no lo dice. ¿Cómo adivina uno los nombres ocultos? ¿Cómo se sabe el nombre de alguien cuyo nombre no sabemos? Leguín, de nuevo, con una sutileza hermosa, lo revela. Y quizás este era uno de los motivos por los cuales yo no conseguí conectar con la obra cuando joven. Porque uno esperaba enfrentamiento. Porque uno esperaba de alguna manera un duelo de fuerzas. Leguín lo que revela al final es que para saber el nombre de alguien hay que preguntarle el nombre a alguien. Último aprendizaje del personaje en la escuela: las palabras se aprenden por el diálogo. Recapitulo muy rápidamente, que igual me interesa demorarme un poco. En la primera de todas,
tenemos un joven aprendiz de magia. La magia es conocer las palabras que nos permiten darle órdenes al mundo. Descubre palabras en los libros. La lectura como la forma donde encontramos aquello que nos permite expresar nuestro deseo. Después, el aprendiz de mago va a aprender palabras mirando las cosas, mirándolas con atención, contemplando, deteniéndose en el detalle. La mirada que nos enseña a apalabrar el mundo que nos rodea. En el tercer momento, el aprendiz de mago reconoce que hay un límite para el lenguaje y que ese límite es un muro en el reino de los muertos. El reino de los muertos de Le Guin es una cosa alucinante. Es un más allá donde las ánimas de todos los seres humanos que han fallecido en la tierra deambulan sin tocarse y sin hablarse y sin detenerse. No hay tortura, no hay padecimiento, no hay llamas, pero no hay palabras. Vale. Algo parecido al Hades, antes de que llegue Ulises a ofrecer la sangre. Aunque en la Odisea pues vemos a las almas de los héroes chismoseando al comienzo, es decir, no necesitan la sangre de Ulises para hablar. Aprende el límite del lenguaje en el reino de los muertos y como último aprendizaje redescubre la importancia de la conversación. Y eso es Roque. Y llegados a la mitad del recorrido, recuerden que vamos a hacer un recorrido por 4 partes: Gont, Roque, los confines y de nuevo Gont al regreso. Llegados a esta mitad, revelo artificio. El artificio que revelo ahora frente a ustedes es que donde sea que en esta charla he dicho magia, podríamos decir poesía. Esto es precioso de la obra de Le Guin. En la propuesta de Terramar, la fuerza de la magia depende de encontrar la palabra precisa. La primera escena que les compartí es un niño que encuentra la palabra precisa para decir cabra. Perfectamente puede ser el despertar de la vocación poética. Cuando también, en algún punto, descubrimos la palabra precisa para nombrar algo. Lo mismo ocurre con la escuela de magia. Es un aprendizaje paso a paso del acto de nombrar. ¿Y a dónde vamos cuando sentimos que tenemos que decir algo y no sabemos cómo? ¿A los libros que lo dicen por nosotros? Y dedicamos entonces un poema. ¿A la naturaleza que lo dice por nosotros? Y regalamos una flor, una dalia. Al silencio ante lo sublime, que también intenta decirlo por nosotros. Consolamos callando. O a la conversación, que nos ayuda a desenmarañar lo que queremos decir. Ven ese paralelo que les quiero sugerir, de cómo en el primer libro de una saga de literatura fantástica, la autora parece estarnos hablando también del nacimiento de la vocación de escritura, del nacimiento de la vocación poética. Eso es muy lindo. Pero vámonos de Roque. Siguiente, hasta que llegamos a 3. Siguiente. El portero, ese portero es maravilloso. Si vieron ese budita y es más bello que el mío, pues ese sí quedó mejor. Además porque el mío tenía un bastón que parecía un látigo, entonces era como un portero de un club BDSM. No funciona del todo. Bien. 3, los confines. En esta parte quiero hablar de 2 novelas de Le Guin. Todo lo anterior era de la primera, de Un mago de Terramar. Voy a las 2 siguientes. Las tumbas de Atuán y La otra orilla.
y en esas viajaremos en los confines. Gavilán, nuestro mago, tiene una barca. Siguiente. Es una barca que llama muy correctamente Miralejos. De nuevo, prácticas de magia en la vida cotidiana. ¿Cómo nombran todavía ahora los pescadores, las pescadoras, sus chalupas? ¿Cómo nombran ustedes sus medios de transporte? Si su bicicleta no tiene nombre, pónganle el nombre a su bicicleta. Les cuida mucho mejor. La mía se llama Dido. ¿Cómo nombramos los objetos cotidianos que nos acompañan? Mi computadora se llama Medea. El celular se llama Mefistófeles. Y tiene sentido. El acto de nombrar aquello que nos acompaña, aquello que nos presta un servicio. En Miralejos, Gavilán va a recorrer todas las costas de Terramar. Leguín tiene una habilidad narrativa alucinante y de un libro a otro hace que pasen 17 años y no le importa. Está bien con eso. Y en ese periodo, el mago que habíamos dejado saliendo de la escuela se ha vuelto ahora director de la escuela donde antes era estudiante. Y en ese periodo ha aprendido a hablar con dragones y ha aprendido casi todas las palabras que hay disponibles y es el equivalente de Gandalf el Blanco en El Señor de los Anillos. Con la gran diferencia, de nuevo, de la pluma y la espada, y es que a Gavilán nunca lo vamos a ver enfrentado con nadie. Libro de fantasía sin batallas. ¿Cómo? Vale. Con Miralejos quiero hacer 2 paradas. Siguiente. La primera es esta, que son las tumbas de Atuán. Como estamos hablando, y ya revelé el artificio, de un paralelo entre el aprendizaje mágico y el aprendizaje poético, nuestro primer destino es un país extranjero. Un país extranjero donde incluso la lengua antigua es distinta a la lengua antigua que yo conozco. Por tanto, mi magia es inútil. Piensen en la imposibilidad de la traducción. Piensen en la imposibilidad de llevar a Beijing, España, aparta de mí este cáliz. ¿Qué es cáliz para alguien que no tiene un marco judeocristiano del mundo? ¿Qué es cruz? Hay ciertas palabras que pueden ser muy poderosas en un territorio determinado, pero que en otro carecen de esa potencia. Este es el primer aprendizaje del Gavilán a bordo de la Miralejos. Llegar a territorios en los cuales su palabra no tiene peso. Descubrir los límites de la magia. Descubrir los límites de la poesía. De Atuán saldrá eventualmente y seguirá viajando. Y viajando quiero hacer hincapié en 2 otros momentos. El primero, materialízate. Bien. No podía creer que PowerPoint tuviera una ballena. Es maravilloso. El primero es, el Gavilán a bordo de su barco va a encontrar a otro pueblo. Salimos de Gond, viajamos a Roque, recuerden que todo esto son islas. Estamos viajando a los confines, la zona límite del noroccidente. De aquí para allá lo único que hay es océano. Y llegando allí, se encuentra este navegante con un pueblo que nace, crece y muere en barcas. Se llaman a sí mismos, a sí mismas, las seguidoras de las ballenas. Y lo que hacen año tras año es seguir una ruta que circunnavega muchas de las islas del extremo occidental del mundo, siguiendo el hilo, recorriendo a la saga la ruta de las ballenas.
Y mientras nuestro personaje se queda con ellos, escucha en algunas noches la lengua de las ballenas, el canto que brota de las aguas, el canto que cuando el oleaje está amansado consigue brotar y materializarse para el oído humano. Y el personaje, en línea con esto de lo que les estoy hablando, alcanza a pensar que las ballenas están ejecutando su propio hechizo, que también el canto de las ballenas es palabra mágica. La siguiente escena de este deambular en bote por los confines que quiero mostrarles es esta, y tampoco podía creer que PowerPoint tuviera un icono de dragón. Me parece muy poco útil para las presentaciones empresariales. Bueno, y la siguiente tabla es, ok. Este es otro momento que va a ocurrir en ese viaje, en la obra de Le Guin. El personaje, ya llegando al límite norte de las islas, va a ver algo que ningún otro ser humano ha visto, que es la danza de celebración del verano de los dragones. No son dragones metafóricos, son dragones reales. Son criaturas con escamas y con alas, aprovechando las corrientes ascendentes de aire para subir danzando mientras escupen fuego. Y entonces nuestro personaje, que es un mago poderoso, que es un mago que ha escuchado el canto de las ballenas, que es un mago que ya ha recorrido todo el mundo, se enfrenta con un dilema, y es que no sabe cómo le va a contar a las personas lo que acaba de ver. Y nuestra lectura entonces en clave de poesía y nuestra lectura en clave de magia se encuentran, porque le toca comenzar a pensar en metáforas. A él, cuya magia consistía en conocer el nombre de verdad de las cosas, le toca pensar en aproximaciones, como qué era la danza de los dragones, como qué era. Retomo, desde que salimos de Roque a recorrer los confines, el nombrar los objetos para acercarlos, el reconocer que hay otras formas de lenguaje que no solamente no comprendemos, sino que no necesariamente son humanas, y finalmente el tener que entretejer con la insuficiencia de las palabras maneras para comunicar la belleza de lo desconocido. Y viajará y ocurrirá lo que tenga que ocurrir en la segunda y tercera novela y eventualmente volveremos. Siguiente, compay. Y estamos de vuelta en Gont. Hemos regresado a casa, como tiene que ocurrir, ¿cierto? Yo les quiero mostrar mi ballena, no puedo dejar de hacer esto porque es como... Sigamos derramando petróleo y esas eran las ballenas, estoy seguro. Vale, estamos en Gont. Cuando el personaje vuelve a su isla de la infancia, la obra de Le Guin se parte en dos. Hasta ahora hemos visto 3 libros: Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán y La costa más lejana. Esos 3 libros, aunque no hay batallas, aunque no hay enfrentamientos, siguen siguiendo una lógica muy clásica de la literatura fantástica: un viaje, unos retos, un superarlos. Lo que va de aquí en adelante, que comienza con la siguiente imagen, lo que va de aquí en adelante es otra cosa. Lo que va de aquí en adelante es la Úrsula Le Guin, que escribiendo ciencia ficción estaba planteando un planeta en el cual no existe el sexo biológico, porque todos los habitantes son a la vez hombres y mujeres. La mano izquierda de la oscuridad. Lo que viene de aquí en adelante es la Úrsula Le Guin, que en Los desposeídos arma
una sociedad anarquista independiente que vive en una luna. Lo que va de aquí en adelante es Te Anu, la cuarta novela de la saga de Terramar, donde el héroe, este mago que hemos acompañado en los 3 libros anteriores, que hemos visto pedirle a un terremoto que se detenga y el terremoto detenerse, regresa a casa sin poderes. Y además siendo un hombre de 40 años. Crisis de edad absoluta. Todo lo que era lo he perdido. Yo era mi poder mágico, ya no lo tengo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y la respuesta es una novela fantástica completamente doméstica. Esto es bellísimo. Un tipo sembrando duraznos. Un tipo preocupado por la cosecha. Un tipo que de repente se ve con una hija adoptiva. La joven Te Anu. Es una niña, spoiler, que luego se nos revelará que es mitad dragón. No importa el spoiler. ¿Qué me importa? Te Anu no habla. Y recuerden la importancia de la palabra en este universo. Sin embargo, y esta es la gracia de Le Guin, aunque Te Anu no habla, conoce el nombre verdadero de todas las cosas. No lo hace saber la autora, por monólogos interiores del personaje. Es casi como si tuviera el poder absoluto y eligieran usarlo. La renuncia del poder, la renuncia de la fuerza en literatura fantástica. Eso es muy raro. Pero volvamos al personaje principal, o al personaje que hemos traído como principal. No lo será de aquí en adelante, pero no importa. Ese joven gavilán que llamó a unas cabras, que estudió magia, que viajó por todo el Terramar, que ha vuelto a casa sin poderes, que está dedicado, siguiente, literalmente, a sembrar duraznos, y que ya, cuando ha pasado mucho tiempo, llega a tener 60 años, está muy triste una mañana porque, siguiente, se le ha roto un plato. Su esposa no está, su hija no está, ambas han salido invitadas por el rey a visitarlo en la isla. Él se ha quedado en casa, encargándose de las gallinas, de las cabras, y en un acto de torpeza dejó caer un cuenco al que le tenían mucho cariño. Cuenco de madera, pulcramente labrado, que al caerse sufrió una fisura. Si él todavía fuera mago, podría llamar al cuenco con su nombre verdadero y pedirle que se arreglara. Pero él ya no es mago y no puede hacer eso. Y le ha tomado no ser mago para comprender otro tipo de magia, para comprender la magia del artesano, la magia de quien nombra con las manos la materia prima que transforma, de quien no puede ordenarle a las cosas que muten, sino que tiene que pedírselos muy despacio con la yema de los dedos. Y le toma todo ese tiempo descubrir que en los objetos cotidianos, en los objetos de artesanía, en los objetos de todos los días, también está la belleza de los dragones. Por fortuna, para él y para su cuenco roto, va a recibir una visita. Una visita que es siguiente. Denme un segundo, pongo a Filipichín por acá. Una visita de alguien que se identifica a sí mismo con su nombre en la lengua común. Su nombre en la lengua común es aliso. Aliso, como un árbol, como el pino. Un pino común, un pino cualquiera. Es que hay como aquí llamarse mango. Es un hechicero que no es muy poderoso, pero que viene a buscar el consejo de este mago retirado que llegó a ser el mago con más poder en todo Terramar. Y viene a buscar su consejo porque desde hace tiempo Aliso está soñando con el reino de los muertos. ¿Recuerdan ese muro que vimos ahora? Los muertos caminando sin tocarse, sin hablarse, indiferentes. La muerte como la falta de palabras. Aliso sueña con ese mundo y no ha dejado de soñar y siente
que en sueños está a punto de morir. El hechicero que lo recibe lo interroga: ¿usted quién es? ¿Usted por qué sueña con esto? ¿Es usted un mago poderoso? El otro man le dice: no, yo soy un hechicero de poca monta. Es decir, yo no sé ordenarle a la tierra que deje de temblar, yo no sé ordenarle a los vientos que soplen más duro. Yo sé, lo único que yo sé es arreglar cacharros. Y él le muestra entonces el cuenco de madera: venga. Y efectivamente, Aliso es capaz de decirle al cuenco: arréglese, y el cuenco se arregla. Pero eso es todo. Eso es lo único que es capaz de hacer. Y aquí quiero hacer un truco de tiempo y devolvernos al principio de Terramar, a uno de los primeros cuentos que Úrsula va a publicar al respecto. Y es la historia de Nutria. Nutria es otro hechicero de poca monta, cuyo único poder es que es capaz de encontrar cosas perdidas. Anillos, llaves, cepillos, la clave del Wi-Fi, no sé, lo que sea. Encuentra cosas perdidas, pero eso es todo lo que sabe hacer. Y la historia de Nutria es el cuento con el cual Le Guin crea la escuela de magia y crea todo lo que después será su escenario de Terramar. Aliso, el hechicero de poca monta que repara cosas, va a ser el personaje con el cual cierre la historia de Terramar. Y esta es la hipótesis de lectura. Y esta es la justificación de verdad de esta charla. Este año nos convoca el tema de las palabras. Así, sin un verbo que lo complemente, las palabras. Este año volvimos, porque todo viaje implica siempre el regreso a casa, a encontrarnos de manera presencial. Al igual que el mago que acabo de retratar, hemos de alguna forma, seguramente, leído mucho y mirado mucho y estado de pie al lado de la muerte y conversado para poder salir. Y después de todo este recorrido, volvemos a casa. Las palabras, la magia de las palabras. Le Guin crea todo un mundo mágico alrededor del poder de nombrar. Y su punto de inicio y su punto final son dos personajes minúsculos cuyos poderes consisten en encontrar cosas perdidas y en reparar lo que estaba roto. Y a mí no deja de sorprenderme eso. No deja de sorprenderme por algo muy sencillo. Y es que después de 1200 páginas de literatura fantástica, Le Guin parece recordarnos que la magia verdadera, que en el fondo quizás la magia sea poder pronunciar las palabras que encuentran lo perdido y las palabras que reparan lo roto. Y vaya uno a saber si no son esas las palabras que más estamos necesitando. Muchas gracias por la generosidad de la atención. Y nada, eso era todo, creo, ¿cierto? Sí, esa era la última, efectivamente. Bien, habían programados como 20 minutos más de charla, pero todo bien, podemos conversarla, preguntas, dudas, inquietudes, más que dispuesto a responder. Por allá, por allá. Bien, ¿cómo es la logística aquí? Con este. Bien, dale.
sentado. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la charla, muy informativa y pues muy bonita. Definitivamente que Úrsula pues se ha ganado su nombre y su espacio en la sala de la fama de la ciencia ficción y la fantasía. Y yo tengo una pregunta más bien teórica, si es que cada cosa es un nombre individual o es que cada árbol único. Persona, por así decirlo, que tiene su nombre. Uy, me encantaría que en la vida real pudieran aparecer esos letreritos que aparecen en las películas o en los noticieros cuando hay fallas técnicas, como el perrito mordiendo un cable o algo, y que aparecieran realmente, que llegara un perrito a morder un cable mientras solucionan las cosas, pero no. Bien, la pregunta de Mauricio, ¿y cada cosa tiene un nombre único o si hay nombres como genéricos para todas las cosas? En el mundo mágico de Leguín, lo único que tiene nombres únicos son las personas. El resto de cosas tienen un nombre por especie. Todos los árboles de cierto tipo tienen un nombre puntual en la lengua verdadera. Todas las piedras tienen un nombre puntual en la lengua verdadera. Sin embargo, hay una cosa muy bella en Leguín. Y es que en un par de ocasiones presenta instrumentos, objetos o animales, animales no humanos, que han sido bautizados con otro nombre. Mira lejos, la barca. Hay un nombre genérico para nombrar barcas en la lengua de verdad. Ese nombre no funciona con Miralejos. A Miralejos le funciona Miralejos. Es bello esa especie de diferencia que se crea en el bautizo, en el acto de nombrar. De nuevo, es poético. Insisten que es poético. La ceremonia del bautizo, la ceremonia del poner nombre, diferencia algo entre otro resto. Escena común o que tenemos en el imaginario popular. El zorro es cualquier zorro, pero cuando lo llamo zorro ya lo he domesticado. Y cuando lo he domesticado es distinto a todos los otros zorros que también se llaman zorro. Lo mismo con la rosa. Estoy hablando del Principito. Recuerden que la rosa es todas las rosas, pero esa rosa es rosa. Ahí hay una especie de diferenciación por el acto de bautizar. De resto no, mantiene lo mismo como en especie. Gracias, Mauricio, por la atención y por la pregunta. Por acá, por acá, por acá. ¿Alguien? ¿Micrófono? ¿Se fue? Creo que le están cargando o algo así. Dale, de una. Gracias. A mí me maravilla cuando dijiste que en esos mundos no había batalla, Bien. que como en todas las historias de ficción, pues siempre está presente la batalla, el conflicto, en fin. Y me pregunto si de todas maneras algo de conflicto habrá en Claro. el hecho de que ellos traten de comprender siempre. Bien. Intento responder por ahí y doy un matiz. En los mundos de Leguín hay un montón de conflictos, incluidos conflictos bélicos, incluidos conflictos de enfrentamiento. El matiz que quise dar, o el matiz que propongo, es que para uno como lector, como lectora, es muy impresionante encontrarse con héroes y con heroínas que no van a resolver por la vía de la fuerza el conflicto principal. El primer libro, Un mago de Terramar, es un libro muy raro para su momento, porque Leguín es una autora muy rara para cualquier momento. Primero, porque uno se demora 60 páginas en el libro en caer en cuenta que todos los protagonistas son negros, árabes, en un universo de fantasía dominado por un modelo de héroe muy blanco.
Los héroes de Leguín son personas, usemos el eufemismo más feo del mundo, de color. Segundo, porque en el modelo de la literatura fantástica tenemos una construcción donde protagonista descubre antagonista y hay un enfrentamiento final donde uno de los dos debe ser destruido. Piensen en las películas de Harry Potter. Piensen en las películas del Señor de los Anillos. Hay un protagonista que tiene que destruir al antagonista. Lo primero extrañísimo de Le Guin es que en el primer libro el antagonista y el protagonista resuelven el conflicto abrazándose. Esto es insostenible en el universo del mercadeo. ¿Cómo hace esta señora para proponer eso? Y esa propuesta va a estar reiterada a lo largo de la obra. Va a volver sobre ello cada vez que tiene la oportunidad. Curiosamente, en esa primera imagen que les mostraba de la pluma y la espada, Le Guin va a estar siempre de parte de la pluma y no solo de palabra, también de hecho. Las obras de Le Guin son obras altamente pacifistas, con todo lo que el pacifismo significa en términos de símbolo y en términos de práctica. Una autora muy rara, muy rica de leer también. Aprovechen que Minotauro está reeditando cosas de ella o pirateenla, pues yo no sé si yo puedo decir esto en una fiesta del libro, pero pues por ahí PDFs disponibles. Bla. Mauricio es buenísimo encontrando lo que sea. Entonces, pero el punto es esa extrañeza está ahí. Y es una preocupación de alguien que está publicando esto después del éxito del Señor de los Anillos, después del éxito mediano de Narnia, y está proponiendo una fantasía distinta. En muchas ocasiones uno siente que lo fantástico en Le Guin no es tanto que hayan dragones, sino que nadie quiera matar a nadie. O bueno, que los personajes que enmarca como héroes no quieran eliminar a nadie. Y eso es muy bonito. Para uno de 14 años puede ser muy aburrido de leer, pero por fortuna envejecemos. Envejecer es una dicha absoluta, entre otras cosas por eso. Uno aprende a tenerle mucho cariño al hombre que está preocupado porque rompió un cuenco de madera. Y cuya mayor preocupación en el mundo no es ya ser el mago más famoso, sino que la cosecha de duraznos esté dulce. Porque esa es la bendita magia, al final. ¿Sí? Bien. Esa es la verdadera batalla. Es la verdadera poesía, siguiendo la lógica de lectura que les he propuesto. Me comí las ciruelas que estaban en la nevera, estaban frías y deliciosas. Eso. Llegar ahí. Le Guin lo hace y es muy, muy sorprendente que lo haga. Nada, insisto y hago la cuña, lean a Le Guin. Es muy bello de leer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Tenemos ahí un rato largo. Por allá atrás, el caballero de copete desmesurado. Lucas, ¿será que nos toca hacer una relectura de la literatura fantástica partiendo de autoras, por ejemplo, como Le Guin, o con la aparición de Mariana Enríquez? ¿Será que nos toca también hacer una relectura Bien. de la literatura del terror? Creo que nos toca hacer una relectura de todo, Pero te lo digo más que todo por el desdén o por lo desdeñosa que ha sido la academia con géneros, por ejemplo, como el terror o con la literatura fantástica. bueno. No, a la academia le toca repensar su posición en el mundo, en general. Particularmente a la academia dedicada a ciencias sociales y humanas y a ciencias del espíritu. De nuevo, metafóricamente tumbamos la Torre de Marfil. Metafóricamente los poetas bajaron del Olimpo, ¿cierto? De Nicanor Parra, Alfonso Reyes. No, venga, hay que estar en la calle, dicen. Pero ese estar en la calle va todavía pegado de una sensación de nostalgia muy tesa por otros tiempos y otros modos. Siento que la nostalgia es un lastre, para la academia al menos. Y que haría muy bien quienes estudien todas esas cosas en soltar ese lastre de todo tiempo pasado fue mejor, que dicha la escuela de Frankfurt, como pasábamos de bueno en el círculo lingüístico. No, todo bien ya, es el ahora. Y el ahora es otra cosa, y están pasando otras cosas.
En cuanto a lectores y lectoras, no inmersos o no inmersas en un pensamiento o desde la lógica académica de la lectura, creo que vale la pena releerlo todo, sin temor al anacronismo, sin temor al redescubrimiento y sin temor a las nuevas cenizas. Si eventualmente tenemos que vivir sin el Quijote y sin Homero, que vivamos sin Homero y sin el Quijote. Esto es muy teso de afirmar, y quienes de ustedes me conocen pues saben que lo digo no a la ligera. Y lo digo no a la ligera porque, porque soy muy griego, porque yo quiero mucho la Ilíada y la Odisea. Pero decía Raúl Zurita, el poeta chileno, en alguna de las entrevistas que le hacen, que ya era hora de que las personas del presente soltaran la cólera del Peli de Aquiles, soltaran la rabia de Homero y hablaran desde otra parte que no fuera la rabia. Creo que Le Guin fue capaz de hacer eso y que por eso escribió como escribió, porque metiéndose en una tradición cuyo origen, una tradición que es la tradición del héroe, la tradición heroica, la tradición de la literatura fantástica, cuyo origen es la épica, fue capaz de leer la épica desde otra lógica. Insisto, una épica donde aparecían mujeres y niños en papeles protagónicos. Y ella lo está escribiendo hace 60 años, pues. Dirá, hay una distancia muy amplia en ese reconocimiento. Creo que como lectores y lectoras vale la pena releer, pensando en el presente que creamos todos los días. Pero bueno, de pronto ahí estoy hilando muy fino. El punto es sí, ojalá la academia leyera con más atención literatura fantástica y de miedo, y ojalá como lectores pues la incluyéramos dentro de nuestro itinerario. Bien. ¿Alguna otra? Por acá. Oye, vos has caído en cuenta que vos y yo somos muy parecidos. Eso estaba pensando. Pero ahora, vos ¿sabes? tenés pelo, Sí, yo me estoy sí. quedando calvo, no es justo, huevón. Y me quité la barba, que es peor, entonces más. No, más. alguno de los dos debería dejar de usar candonga. Es como un topito o algo. Bueno, versión bonita de mí, adelante. En la medida en la que explicabas el funcionamiento del lenguaje y de la magia en el mundo de Le Guin, yo pensaba más y más en el lenguaje de las máquinas, en los computadores, Bien. en la programación. ¿Cierto? Los llaman lenguajes de programación. Uno literalmente le dice al computador, busque, traiga, compile, haga, y él hace si el comando está bien dado, ¿cierto? Si las palabras son las adecuadas. No sé si te merece eso alguna opinión, si pensás que Le Guin también con esa influencia de la ciencia ficción tecnológica estaba mirando hacia el futuro, adelantándose. ¿Qué opinas de eso? Innegablemente, Le Guin leyó a Haraway, eso pues hay que partir de ahí. Era imposible que no. Donna Haraway es la autora del Manifiesto Cyborg, es la autora de otra cantidad de textos y es... sí, es quizás la madre de los potenciales creativos de la programación combinada con lo humano. En su momento era una dupla. Creo que quien quisiera enloquecerse con lo que eran las posibilidades tecnológicas tenía que leer a Haraway y tenía que leer a Gibson. Manifiesto Cyborg y el Nigromante. Y cazando esas dos cosas, pues uno ya quedaba con la cabeza más o menos formateada. Le Guin los tuvo que haber leído. Para Le Guin no debía ser extraño el hecho de que podían existir nombres en los cuales una palabra creaba. Una palabra, un listado de ceros y unos creaba. Efectivamente, en la contemporaneidad, el lenguaje y el código son formas de magia cotidiana. Ahora, ¿qué creo? Esa magia de los lenguajes de programación es la misma magia del lenguaje cotidiano. Insisto, alguien dijo agua y apareció un cuenco con agua. Lo que pasa es que, claro, en 12.000 años de historia, pues tendemos a olvidar lo maravilloso de eso. Pero esta vaina es impresionante.
Esta otra vaina, elefante rosado en patines, es impresionante, por breve que haya sido la imagen del elefante rosado en patines en sus cabezas. Es de ahí que lo pasamos a la máquina. Entonces es posible que Leguín haya hecho ese 1 más 1 más 1. Creo que todavía no estamos en la etapa en la cual la ficción copia la tecnología. Todavía no. Eventualmente quizás. Vale, la respuesta corta sí y no. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, tomatazo? Compadre, por allá atrás. Yo creo que ya va, sí, ya va el compay. Buenas noches. Buenas noches. Yo aún no he leído el libro, lo esperaba con ansias hace mucho tiempo y ahora que salió la edición ilustrada de aniversario, pues ya por fin está como la oportunidad de leer este libro que no se conseguía tan fácil Bien. por estos lados. Pero veo que los tres primeros libros se publicaron en un término de 4 o 5 años, el cuarto se demoró 18 años Sí. y el siguiente se demoró 11 años. Hay mucho cambio en cuanto a la narrativa, la prosa, el estilo. Total. He escuchado que muchos opinan que el quinto libro era innecesario, no sé, Vale, o que está un poco desconectado de los otros. bien. ¿Qué dirías al respecto? No, yo creo que... yo me paro con la autora en este. Yo me paro con la autora en este en algo. El quinto libro, de la quinta novela, la más bonita que hay. Lo mismo la cuarta. Teano es impresionante. Yo opino al revés. Yo opino que las dos últimas novelas son infinitamente mejores que las 3 primeras. En parte porque yo soy un alto defensor de envejecer. Yo le creo a que la gente envejezca. Es suficiente con el culto a los 17 años. Todo bien para los que tienen 17 años, los quiero mucho, de verdad les quiero mucho. Pero envejecer es una chimba. Y envejecer artísticamente y envejecer creativamente, cuando la obra no ha dependido del ímpetu de la juventud, que hay casos en los cuales la obra ha dependido de esa fuerza de fuego que tienen los años jóvenes, pero cuando la obra no ha dependido de eso, sino del oficio, de la artesanía, del crear con los dedos, siento que envejecen muy bien. La distancia entre la otra orilla, que es el tercero, la costa más lejana, perdón, que es el tercero, y Teanu, que es el cuarto, es la distancia entre una autora con grandes intuiciones y una autora con grandes certezas. Certezas que tienen dudas, claro, como todas las certezas buenas. Una certeza sin dudas, valiente gracia. Se llama dogma y no sirve para nada. Siento que la Leguín de las obras posteriores es mucho mejor que la Leguín que comienza. Ahora, en literatura hay una cosa que llamamos el horizonte de expectativas. El horizonte de expectativas es la idea mental que construimos de lo que una lectura o una obra de arte o una experiencia estética va a proporcionarnos. Entonces, si yo entro con un horizonte de expectativa realista a Caperucita Roja, voy a tirar el libro en la 5ª página cuando me digan, ni el lobo le dijo, ¿cuál? Los lobos no hablan. ¿Cierto? Es como, no. Con Leguín pasa algo similar. Incluso desde el primero. Entramos a ella esperando una novela con ciertas características literarias y es probable que nuestro horizonte de expectativa se vea desinflado, porque es una autora muy distinta. En los 3 primeros libros, sin embargo, nos acostumbra a algo. Aventuras, paisajes lejanos. Y de un momento a otro, el 4º libro lo ubica todo en la aldea que había abandonado en las primeras 30 páginas de la primera novela. Toda la novela, es decir, todas las 300 páginas de Teano son en la berraca aldea que se había desesperado tanto por abandonar en el primer libro. Es una aldea chiquita, provinciana. Y lo desarrolla todo ahí. Como si toda Ana Karenina hubiera sido en la finca de Levin y no hubiera pasado nada en San Petersburgo. Algo así. Sin embargo, vale mucho la pena. Sin susto. Si en la primera lectura decís como, no, le damos hasta el tercero nomás, sin miedo, vuelve luego. Vale mucho, mucho, mucho la pena volver después.
con algo sumado, y es que siento que en términos de profundidad respecto al dolor humano, el cuarto libro, que es Teanu, es el más teso de todos. Porque Le Guin, que es un monstruo absoluto, va a hablar por primera vez del dolor de un personaje que en la literatura no había aparecido como personaje adolorido hasta entonces, y es el niño. Teanu es el dolor de la infancia. Los niños habían aparecido pues con dolores de cuento de hadas, ¿cierto? Hansel y Gretel, etc. Pero no en el dolor protagónico de una novela, ni siquiera en Dickens. En Dickens los niños no son niños, son ángeles. No sé si lo han notado. Oliver Twist no es la historia de un niño adoptado, es la historia de un ángel adoptado. Lo mismo todos los otros, David Copperfield, etc. En Le Guin no hay angelitos de 5 años. Hay niños, una niña que sufre. Y hablemos de desmitificación de la infancia, otro tema de Enríquez. Bien. Espero que eso no desinfle las ganas de leerlo, sino que las multiplique. Es muy, muy bello. ¿Alguna otra? Bien, no. Muchas gracias de nuevo. Espero no haber sido providencialmente aburrido y espero que los nervios no me hayan hecho gaguear demasiado al comienzo. Al final ya me sentía más suelto, pero al principio ya estaba muerto del susto. Les agradezco. Muchas gracias por la generosidad de la presencia. A todas, todos y todos. Estén muy bien. ¿Yo qué hago aquí ahora?